Bienvenidos a todos a este vídeo. Lo que vamos a ver aquí es un aspecto que tanto la función rama principal del logaritmo como la función multivaluada del logaritmo comparten con la función raíz enésima, que no sé si os acordaréis, pero cuando trabajamos con ella nos aparecía algo que se llamaba ¿qué? Corte de ramificación, que era una función que tenía identidad en sí mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que el corte de ramificación no era algo específico para la raíz enésima. No, el corte de ramificación tenía estas cualidades y vimos que aparecían cuando trabajábamos con la raíz enésima. Muy bien, pues ahora lo que queremos ver es si estas cosas aparecen cuando trabajamos con la función rama principal del logaritmo. Entonces, supongo que tendréis más o menos fresca la idea de qué es el corte de ramificación, porque si no, pues lo mismo tenéis algún problemilla, ¿no?, para seguir este vídeo. Así que si no os acordáis, ved los anteriores. De momento voy a tacharlo de analítica, porque nosotros no sabemos lo que es eso, pero lo que quiero reseñar en primer lugar es que el corte de ramificación aparece cuando tratamos con ramas de una función multivaluada. ¿Bien? Ahora, la función rama principal del logaritmo es una rama de una función más general, que será la función logaritmo de z con L minúscula multivaluada, que nos dará infinitas ramas, y esta de aquí es una rama específica que viene definida, ¿vale?, por estos límites en el argumento de z, ¿de acuerdo? Que es la manera en la que nosotros especificamos las ramas con el logaritmo, con argumentos, ¿de acuerdo? No tenemos factor k ni nada de eso. Bien, y ahora para continuar hablando del resto de características, primero tenemos que recordar las reglas que establece el tratar con la función rama principal del logaritmo. ¿Por qué? Porque es que esta función exige que escojamos la determinación principal del argumento, ¿de acuerdo? Es decir, nos dice que tenemos que contar nuestra vuelta desde menos pi hasta pi, ¿vale? Y yo qué sé, pues voy a incluir el pi por aquí. Ahora, para que aparezca el corte de ramificación, tenemos que poder definir una rama, es decir, tenemos que tener que la función rama principal del logaritmo es una rama, que por muy redundante que suene, es que tiene que ser así. ¿Y por qué os digo eso? Pues porque si la función rama principal del logaritmo tiene que ser una rama, esa función por necesidad tiene que ser continua, porque una rama, por definición, es continua. Y nosotros ya sabemos lo que significa ser continua en el plano complejo. La condición para que una función sea continua en z sub 0 era esta de aquí, ¿vale? Tenía que existir la imagen de z sub 0 y además también tenía que existir el límite cuando me acercase a z sub 0 de forma que el valor de ese límite fuese igual al valor de la imagen de z sub 0. Ahora bien, si nuestra función rama principal del logaritmo es una rama y por lo tanto por definición tiene que ser continua, quiere decir que solo podrá trabajar con números z que cumplan esta regla de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que solo los números z que sigan esta condición van a formar parte del dominio de nuestra rama, o del dominio, en nuestro caso, de la función rama principal del logaritmo. Entonces la pregunta es, ¿para qué números del plano complejo, cuando los introduzco en mi función rama principal del logaritmo, se cumple la regla de continuidad? Pues vamos a ver que se cumple para todos menos para el 0 y todos los puntos colocados en el semieje real negativo, donde se encuentra el salto en el argumento de 2pi. Todos estos números, cuando los introduzco en mi función rama principal del logaritmo, no cumplen con esta regla. Es decir, para todos estos números, mi función rama principal deja de ser una rama porque deja de ser continua y por lo tanto esta función no va a poder trabajar con ellos. ¿Cómo demostramos que un número sobre este semieje pues va a producir que la rama no sea continua? Bueno, pues fijaros, ¿no? Para que sea continua en ese punto se tiene que poder hacer este límite, es decir, tengo que poder hacer el límite cuando z se acerca mucho al punto z amarillo, que lo voy a llamar z sub 0,
en mi función, pero es que mi función es la rama principal del logaritmo, que responde a qué fórmula, al logaritmo neperiano del módulo de z, ¿verdad? Más y por el argumento principal de z. Bien, ¿cómo pruebo yo que el límite existe? Pues para que exista un límite en variable compleja vimos que debíamos de poder trazar un entorno alrededor de nuestro punto z sub 0 y que ahora debíamos de podernos acercar desde un punto z a nuestro punto z sub 0 y obtener un cierto valor, pero que debía también de poderme acercar desde otro número z y obtener el mismo valor, y además que yo podía elegir el camino que yo quisiera para llegar a mi punto z sub 0, y los valores de todas estas aproximaciones debían de ser el mismo. Si ese era el caso, entonces el límite existía, pero si no era el caso, pues el límite no existía. Vale, pues con lo que hemos dicho vamos a comprobar si el límite existe. Yo primero me voy a acercar desde un número z que está situado aquí, ¿no? Entonces en ese límite, cuando mi número z marrón se está acercando a mi número z sub 0, ¿cuánto valdrá el módulo de ese número z? Pues a medida que me acerco mucho a z sub 0, su módulo se acercará al módulo de z sub 0. Y luego tendré la unidad imaginaria y fijaros, ¿cuál es el argumento principal de mi número z a medida que se acerca a z sub 0? Pues si me voy acercando más y más por esta dirección, el argumento de este z tiende al valor pi, ¿vale? Entonces ahí me quedaría simplemente i pi. Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo me quiero acercar a mi número z sub 0 desde aquí? Bueno, pues vamos a ver ese límite. Tendría que ver qué es lo que ocurre cuando mi z grisáceo se acerca al número z sub 0, y en ese límite encontraríamos lo siguiente: el logaritmo neperiano del módulo de qué. Pues es que lo mismo, ¿no? Este z, al acercarse tantísimo a z sub 0, va a adquirir el mismo módulo que z sub 0 en ese límite, más la unidad imaginaria. Pero en el límite, ¿no? Cuando z se acerca muchísimo por aquí, su argumento se aproxima cada vez más y más ¿a qué valor? No a pi, sino a menos pi. Entonces tendríamos aquí i por menos pi. Por lo tanto, si me acerco por un lado obtengo una imagen, y si me acerco por otro obtengo otra, ¿no? Entonces este límite no existe, ¿de acuerdo? Si este límite no existe, no se cumple la regla de que en ese punto la función sea continua, y si no es continua, pues la función en ese punto no es una rama, porque la rama por definición es continua. Por lo tanto, si mi función rama principal log tiene que ser una rama, va a excluir a los números, ¿de acuerdo?, de toda esa semirrecta negativa, incluyendo al 0. Con ellos no va a trabajar, porque si no, dejaría de ser continua. Por cierto, alguien podría pensar que la razón para excluir al 0 del dominio de la función rama principal, es decir, el motivo para que el log de z no trabaje con 0, es porque si tú haces el logaritmo neperiano del módulo de 0, pues dirías, esta operación no está definida, no existe, no puedo hacerla, ¿de acuerdo? Y esto es verdad, ocurre así, pero todavía hay otra razón más elemental, más de fondo, y es que imaginaros que esto sí lo pudierais hacer, ¿de acuerdo? Que este cálculo estuviera definido. Seguiría sin poder hacer log de z, porque es que el argumento principal de 0 tampoco está definido, ¿de acuerdo? Ya vimos cuando trabajamos con la función argumento que ni el argumento de infinito ni el argumento de 0 están definidos. Bueno, pues ya podemos sacar un par de cosas en claro. Lo primero es que esto explica por qué la imposición de esta función al decir que el argumento de z tiene que estar entre menos pi y pi sin incluir uno de los extremos, sin poner aquí un igual, ¿verdad? Es que no puede trabajar con ellos. Si aquí hubiese un igual, estaríamos diciendo que la función rama principal podría trabajar con números de estos, pero no puede, porque si lo hace, deja de ser continua y deja de ser una rama. Pero esta forma de indicar la rama
no expresa que nuestra función rama principal no pueda trabajar con el cero, ¿lo veis? Esta manera de indicar la rama solo nos dice que no vas a trabajar con números como negativos sobre el semieje real negativo, pero no me dices con el cero tampoco puedes trabajar. Claro, ¿cómo lo va a hacer, no? Si yo estoy definiendo la rama mediante argumentos y el argumento de cero no está definido. Entonces, la única manera de decir que la rama principal del argumento de z no trabaja con cero, es decir, esta expresión se cumple para los números z distintos de cero, ¿de acuerdo? Y ahora sí, todo este conjunto de cosas que veis escritas es la forma de escribir que estoy trabajando con la función rama principal del argumento. Y ahora sí está absolutamente completa. Y por otro lado, no sé si os dais cuenta, pero pues tenemos todos los ingredientes para definir que nuestro corte de ramificación, en este caso, sería esta curva de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque, fijaros, ¿no? Esto que yo he pintado es una curva en el plano complejo, sí. De forma que puedo definir una rama de una función multivaluada, sí. Y encima toda esta curva está excluida del dominio de esa rama. Pues claro, ¿no? La función rama principal hemos dicho que excluye el z igual a 0, ahí lo tenemos, y que excluye a los negativos, que está escrito aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hemos encontrado que sí, que trabajando con la función rama principal del logaritmo se produce el corte de ramificación. ¿Dónde? Aquí y nada más que aquí, porque la función rama principal del logaritmo exige que escojas la determinación principal del argumento. Entonces, el salto de 2pi está justo ahí. Por último, pues ya solo quiero enseñaros otras formas de expresar la rama, ¿de acuerdo? La rama principal. Fijaros que argumento principal de z, cuando hacemos la función rama principal, no deja de ser más que la parte imaginaria de esa función. Bien, es decir, si esta transformación rama principal de z yo la llamo función de z, pues argumento principal de z, que es la parte imaginaria de log de z, es la parte imaginaria de f de z también, ¿lo veis? Entonces aquí, en log de z, yo podría poner que esto es una función de z, de manera que este arg de z es la parte imaginaria de mi función de z. De esta manera yo podría poner que menos pi tiene que ser menor que la parte imaginaria de f de z, que a su vez tiene que ser menor que pi. ¿Lo veis? Pero hay otras formas, ¿no?, de renombrarlo. Si yo parto de aquí de números z, otra forma de pensarlo es que lo que obtengo aquí son números w. Es decir, que esta función f de z me devuelve números w. Es decir, si f de z es w, pues f de z lo puedo sustituir por w. Y entonces aquí yo tendría que w es igual pues al módulo, ¿no?, en ese caso pues sería de w por la parte imaginaria de mi número w. Entonces lo renombraría aquí poniendo menos pi es menor que la imaginaria de w, que es menor que pi. Y por supuestísimo, ¿no?, el argumento principal de z se puede escribir con el ángulo θ, y yo podría reescribir todo esto utilizando simplemente la letra θ. Bueno, pues yo creo que ya os he contado lo esencial y supongo que ahora podréis entender por qué la rama principal del logaritmo impone la restricción al argumento principal de z para que esté entre menos pi y pi sin incluir uno de los extremos. Así que de momento pues nada más, espero que lo hayáis entendido todo y un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.